Daniel Samira, Adriano Sánchez Roa es uno de los políticos que más sabe de política y que más vivencia tiene en el ambiente político. No como el amigo. No, porque mucha gente lo ha visto a usted como diputado, como senador, en el ambiente de la agronomía, porque ahora está ostentando el cargo de titular agropecuario del PLD. Del PLD. Exacto. Pero poca gente sabe esa trayectoria que tiene Adriano Sánchez Roa en la política. Háblenos un poquito de esto. Bueno, ustedes saben que yo nací en Heredia Piña, una provincia pequeña en habitantes, aunque grande en territorio. Nosotros colindamos desde Santiago Rodríguez y Dajabón hasta Independencia. Tenemos el 40% de la zona fronteriza central, tiene Heredia Piña, de los cuales aquí tenemos 2.600.000 tareas, de eso hay 1.100.000 cultivables. Entonces, en esa provincia pequeña de la población, que nacimos nosotros con las dificultades de siempre, aunque cada día hay más dificultades que antes, ahí yo comencé a tener inquietudes deportivas. Entonces, cuando llegaron los años más o menos, diría yo como el 71, estando yo muchacho todavía, allá habían presos políticos de 12 años de Balaguer. Y iban entonces esos grandes políticos a las causas que se daban. Varias veces fue Julio de Peña Bardé, para mí, junto con Francisco Antonio Santos, los sindicalistas más grandes que ha tenido la nación, fundadores de la CGT y de 7 días con el pueblo. Cuando Julito iba y hablaba tan bonito, lo veía yo, allá nosotros nos orientábamos con la revista Hora, que era la revista más picante. Yo le pedí su teléfono y le dije que yo quería estar con él políticamente. No había teléfono entonces, me dio la dirección, fue. ¿Qué edad tenía? Bueno, fue en el 71, yo nací en el 56, 15 años. Wow. Entonces, yo venía anualmente a la capital, porque eran 2 días casi para venir aquí, con ese número. Entonces yo venía aquí, luego en el 74 me voy a la Escuela Agrícola Salesiana a estudiar agronomía, en la época de oro de la agronomía. Ahí estuve yo como maestro al Cardenal, a Mamerto Rivas. Ahí estudiamos junto con Aristide, que estuvo un año estudiando con nosotros, el panoviciado, él es presidente de Haití. Luis Quebró, el sacerdote más grande que ha dado Haití, está ahora mismo aquí en la casa de los salesianos, ya caí, el viejito. Entonces, en una vengo yo a la casa de Julito, ahí conocí a Fafa, a Miguel Coco, Moisés Blanco Genao, me dice que en el 77 me dieron una fecha, se iba a fundar el Núcleo Comunista de los Trabajadores, y yo me le escapé prácticamente a los padres y vine a la fundación. Pasó el tiempo, ya para avanzar, cuando yo me graduó, la primera reunión que yo llegué de la AMPA me hicieron directivo en la región suroeste. Y a los 5 o 6 meses, el PCT, Partido Comunista del Trabajo, que yo no era, pero que como que me valoraban, me llevó. Comenzó por el sector sindical. Sí, en el sector sindical me llevó al comité ejecutivo de la AMPA, en esos años ya. Entonces, esa década de los 80 fue una década intensa, yo diría casi la más intensa sindicalmente hablando. Quizá la más intensa políticamente hablando fue los 60, un poco los 70, con los 2 años de Balaguer, pero en términos sindical fue una cosa. Ahí yo, ya vinculado con Julito y con Francisco Antonio Santos, me vinculé un poco a la CGT también. Fui a todos los cursos que se daban en Cuba, al curso de sindicalista, Lázaro Peña, a Aniceto Martínez de Campesino y a Añico López, que era el curso de entrenamiento político militar. Ahí me gané una beca y fui entonces a Libia en esos años 80. Completé todo, no, solamente me faltó el curso de mujeres que no podía ir. Entonces, esa década, yo diría que hubo un gran aporte del movimiento sindical y político de izquierda a lo que hoy vivimos nosotros, la democracia, la mejoría económica. De ahí surgió, al final de los 90 y de los finales de los 80, principios de los 90, todos esos códigos que existen hoy. El código financiero que hay, el código de trabajo que se habla. O sea, toda la norma gruesa económica la hizo Balaguer, llevado por la población y con el criterio de él. Adriano, eso pero, que se habla de indexación de los sueldos, ahí es que está. Adriano, pero yo sé que la gente está preguntando, pero ¿cómo de la izquierda pasa entonces al Partido Reformista? Es un buen dato. Entonces, voy para allá. Entonces, llega el 90, llega el 89, 90, 91. Llegó la perestroika. La perestroika que fue para mí mal paso de Gorbachev,
La perestroika destruye todo. Por ejemplo, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran como 17 países fuertes todos se fueron, se derechizaron. Todo, nada más se quedó Rusia, que era la capital, que es donde está Putin hoy. Y miren, donde está Putin hoy es el país, el territorio más grande del mundo. Imagínense lo que era eso. Sí. Entonces, al destruirse eso y quedar a la izquierda ya otro panorama, una persona que voy a decir su nombre porque somos amigos y él, Ángel Mato, fue de los dirigentes izquierdistas más destacados de lo que tuvo en Puerto Rico, que tuvo que capaz de quedarse luchando en la izquierda. Y para mí una persona con una moral grandísima. Me dijo a mí, mira, si tú quieres seguir en política, ya tienes que irte a un partido de masa. Porque ya esto, mira cómo quedó. Me lo dio el consejo una persona el cual yo le oigo, le oí y le oigo. Entonces, en eso me puse a hacer mi segundo libro, que fue sobre la reforma agraria. 30 años de reforma agraria en esa época, que me lo prologó Magruta. Cuando yo hice ese libro, ahí yo me enamoré de Balaguer. Porque mira cómo es la cosa, de antibalaguerista, que le voy a contar qué pasó con él. Exactamente. Déjame decirte. Fue un paso totalmente radical. Oye, Anisa, yo me dediqué año y medio a estudiar la reforma agraria. Cuando yo encontraba que Balaguer decía, la tierra es para quien la trabaja, y se iba a los Bardén el este, que lo apoyaban a él, y le decía, ven acá, pero tú tienes esa tierra ahí, y tú lo que tienes en industria, esa tierra va a pasar a estos parceleros, y se lo quitó, se lo quitaba. Balaguer hizo más o menos, llevó como 8 millones de tierras que se las quitó a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Pero aplicaba entonces el comunismo? Bueno, por eso el PSD ya en el 77 apoyó la reforma agraria y lo acusaban el PSD, que era el más radical, con Narciso, con José Israel Cuello, con Carlos Acuaciati, con Carlos Dores, apoyaron la ley agraria de Balaguer, parte de la izquierda. Porque fue una cosa, entonces, eso a mí me entusiasmó. Digo, ven acá, pero este hombre está haciendo, en el término del campo, lo que uno quiere. Me di cuenta de muchos apoyos, estando Pedro Bretón, que ya está un poco caído, como él, por ejemplo, al sector agropecuario, tenía una reunión todos los lunes, le daba recursos, y digo yo, bueno, pero eso me quedé ahí. Pero Balaguer también, Balaguer tiene un asunto que los políticos tienen que ver lo de hoy. Balaguer era viejo él nada más. Balaguer cambiaba de un periodo a otro el gabinete. Balaguer no dejaba un ministro 5 años, ni 7, ni 8, como lo hacía el PLD y como lo hace el PRM. ¿Usted cree que ahí está el fallo? Bueno, es que cuando tú crees ya que tú vas a ser permanente, tú no te esfuerzas. Cuando Balaguer iba por una provincia, estaba todo el mundo nervioso. Había que hacerlo bien. Balaguer quitó un ministro de la República antes de juramentarse. Lo nombró y cuando venía de Montecristi para acá, hizo el decreto y lo quitó. Balaguer quitaba por lo que fuera. No era fácil, Balaguer. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la historia. Cuando yo veo eso, Balaguer habló con Pedro Bretón para que fuera conquistándolo. Entonces, porque él quería ya cambiarse todo el agropecuario, incluyendo Bretón. Entonces, él comenzó como a buscarme y yo no cogí la seña de Pedro Bretón. No me di cuenta. Pero él comenzó a buscar a Tito Hernández y Tito cogió la seña. Y lo nombra director del IAD 16 de agosto del 92. Yo digo, ven acá, pero no estamos en nada. Y comenzamos Tito y yo y varios, Fran de Olio, que hoy es el segundo hombre de educación, Mayra Félix, que fue directora del IAD. Hicimos un movimiento con 2,000 agrónomos y nos juramentamos. El día de la juramentación, él salió enfermo y fue Carlos Morales Troncoso que pudo juramentarnos. Cuando nos juramenta, sin condiciones, al mes, sale el decreto nombrándome en el FEDA, director del FEDA. Y yo no quería ni tomarlo mucho porque, qué sé yo, y Améquita fue que me motivó. Y a los 10 meses del FEDA me nombró ministro del Banco Agrícola. Duré en tiempo en los 2 cargos, porque yo quería soltar el FEDA ya, pero él no nombraba a otra gente y tenía que seguirlo. Entonces, yo debo decir que en el transcurso para llegar a Balaguer, yo tuve muchos amigos que hablaban del tema, con Magruta, que lo invitaba a Elías Piña a la charla, con Bicho Castillo, eran sus mejores momentos. Iba allá, me recuerdo que Bicho un día estaba leyendo El Siglo y vio un funcionario. Me dijo, mire, este es analfabeto, tú podías estar una cosa así. Si tú estás buscando 10 objetivos, no lo vas a lograr en la izquierda ninguno. Pero por ahí tú puedes lograr que sean 2 o 3. Nunca se me ha olvidado que íbamos juntos en el vehículo y me dijo eso, Bicho. Una noche me fui donde Mamerto Rivas, lo vi para Barahona, que era como un padre para nosotros. Era el director, había sido el director en La Vega. Y le hablé a él. Y Mamerto, con un hombre sabio, me dijo, es que tú lo que tienes que ver es con la cosa que tú quieres lograr. Esa cosa de ideología, déjaselo a ellos. Y que si yo qué, Mamerto era un hombre campechano.
Y ahí me convenzo. Fue que me convencí. Luego entonces, yo estoy en el banco. El periodo de los 2 años, Balaguer nada más, hubo 3 funcionarios que no quitó nada más, que fue Johnny John, Víctor García Santos de Salud Pública y a mí en el banco. Pues en el caso de Agricultura, yo tuve 3 ministros de Agricultura en el periodo que yo tuve, que él cambiaba. O Balaguer cambiaba. Cuando salimos del banco, que Balaguer le entrega a Leonel, yo debo decir que yo no me quedé porque no busqué el cargo, porque nosotros apoyamos a Leonel en demasía y al PLD, el Partido Reformista. ¿Cómo pasa el PLD? Bueno, el PLD pasó ahí porque la realidad es que Balaguer. ¿Cómo pasó usted al PLD? Ah, al PLD, pensé que era cómo llegó. No. ¿Cómo usted entonces pasó del Partido Reformista? Bueno, ya ahí se dan varios pasos. El primer paso fue que, como en noviembre del 96, íbamos todos los días a saludar a Balaguer, que ya no era presidente. Me dice Balaguer a mí, usted va a ser diputado. Yo estoy pensando que me está diciendo como que yo voy a aspirar en el 98, que es el próximo elecciones. Voy en Aníbal Páez, mi compadre y padrino de todos nosotros. Me dice, ¿y él no te dijo bien cómo era? No. Ya él mandó una carta a la Cámara de Diputados que va a cambiar un diputado. Oye, y se va a leer. ¿Qué va a hacer usted? Y se va a leer en 1 hora, 2 horas. Eran como la 1. A las 2 comienza la sesión. Busca un saco y ponte cerquita ahí que yo te voy a llamar. Dígale, diputado. Me hizo diputado en 2 horas. Ahí es que yo llego al Congreso. más rápido que un nacional. Sí, cuando yo llego al Congreso, yo me sentaba, ya yo había sido ministro del Banco Agrícola, estaba de lleno en la Comisión de Agricultura. Me tocó, por ejemplo, trabajar en la ley, el Instituto de la Uva, yo fui presidente de esa comisión. La tasa cero para el maíz, para ayudar un poco a los polleros. Entonces, estando ahí, Esteban Díaz Jaque, que murió, un gran izquierdista, ese hombre se paraba en cada proyecto con una libretica y tenía todos los detalles. Y yo decía, cónchale, pero como si yo vuelvo a ser legislador, tengo que hacer como Esteban. Pasó el tiempo. Cuando llega el 2006, yo iba a aspirar a diputado, pero los diputados y los senadores se vinculaban y yo quería que la gente votara por mí solo, porque ya yo había hecho un trabajo en Elías Piña, sin buscar votos, pero lo había hecho. En el 2006 entonces vino la Alianza Rosada. La Alianza Rosada, ganamos 10 senadores, 4 reformistas, Noé Telín Vázquez, Amado Benítez Castro, Félix Vázquez y yo. Usted fue por la boleta del reformista. Sí, reformista y PRD unidos. Y ganaron 6 del PRD. Ahí estaba Andrés Bautista, estaba Chubaque, etc. Estando ahí, comencé a hacer mi ejercicio como senador reformista. Pero la realidad era que Leonel llegaba hasta la Mante Farfán. Era el presidente. Y me di cuenta que Leonel Fernández, que éramos amigos antes de ser presidente, no iba a hacer nada por Elías Piña para que no se me pegara el beneficio a mí. Pensaba yo. Yo, cónchale, pues yo voy a tener que resolver esto porque voy a pasar 4 años sin pena ni gloria. Yo siempre he dicho que un legislador en una provincia con precariedad, ese es uno de sus objetivos número 1, no el Congreso aquí, aunque lo haga. Y pasó el tiempo. En una que vino la tormenta Olga, que había un proyecto para Elías Piña de una donación que iba a servir y se iba a hacer un acto en el Palacio y yo había que ir casi obligado para que no nos sacaran de ahí. Yo fui allá. Y Leonel, fue en el 2007, la tormenta. Sí, Leonel cogió y se acercó a mí cuando terminó el acto varias veces. Me dijo que quería que yo hablara con Rafael Núñez una cosa que me quería decir. Nos juntamos, desayunamos. Él quería que hiciéramos una relación de trabajo. Entonces, en la noche nos juntamos. Yo llevé una lista de 300 y pico de obras. Él la vio bien. Comenzamos a hablar. Pero comenzar entonces del Partido Reformista a querer troncharme. Una relación que no era de partido político, sino de trabajo. A troncharme, y yo vi que en un momento dado que para hacer algo en Elías Piña tenía que estar obligatoriamente con él. Con el gobierno. Duré varios días pensando solo, sin decirle a nadie, ni a mi esposa, ni nada, ¿qué voy a hacer yo? ¿Un senador con el orgullo de que soy del Partido Reformista o un senador que haga algo? Así que yo llego al PLD y yo fui y lo busqué a él. O sea, no me buscó a mí, sino yo lo busqué a él y digo, yo tengo que hacer, Y le voy a decir una cosa, en Elías Piña hoy hay 200 y pico de obras hechas, que puedo citarla, que la hice entre Leonel y con Danilo. La principal obra de la frontera para comercio con Haití es el centro en Carrizal que lo hizo Danilo Medina, que la gestioné yo. La principal obra que hizo Leonel en Elías Piña fue transformar la casa de Trujillo en el Politécnico que hay hoy con la iglesia, que también lo gestioné yo. Ese día lo llevé hasta allá mismo donde estaba la casa de Trujillo. Entonces, para mí valió la pena el paso del PLD porque al final no es una persona, al final es la obra que hay. Como tú te vas a la misma Piña, se quedan
sus 6 municipios están asfaltados todavía. Ya fue cuando Gonzalo. Tú tienes ahora mismo, hizo un centro deportivo importante, se hicieron escuelas importantes. Es decir, hay 200 y pico de obras hechas, hay más, pero de las que yo gestioné y que presioné y que me metí. Por ejemplo, la transformación del hospital principal Rosa Duarte de Hondo Valle, que es el segundo hospital, eso fue, bueno, si me está viendo atragarse a Guzmán Marcelino, mi amiga de siempre, que espero que con lo que yo digo aquí nos suavicemos ya. Yo tuve que interpelarla porque todo era para acá arriba y no se parecía a nada. Yo la interpelé. Entonces, ella, ministra de Salud, con la ministra de Salud, me llamó mi amigo, ¿por qué te quiere mi cabeza? Le digo, es mejor una sola cabeza que tanta. Entonces ella procedió y se hizo. Porque si tú no presionabas también, que es lo que yo le digo a los legisladores de hoy, que no es ir con la cara limpia en el funcionario nada más. Tú sabes, Ana, que estuviste cerca ya de que nosotros interpelamos gente tan seria como Mapuí. Es una persona de muchas cosas, porque si tú tienes obligatoriamente que defender lo tuyo. Entonces, ahí no hablamos del Frente Patriótico. Pero a propósito de que se ha entrado un poco en la política, pero como estamos hablando de historia, usted comenzó por la parte sindical, sí, antes que ser político. Y a mí me gustaría saber qué es lo que logró cambiar. Usted dice que la clase sindical en los años 70 sí, y 80 era realmente fuerte. Cuando planteaban una posición, los gobiernos tenían que mirarla. Eso se perdió. ¿Qué pasó? Mira, es un punto esencial que tú dices, para entender no solamente la parte sindical, sino la sociedad en general. Yo estimo, porque yo he pensado mucho eso, yo estimo que después de la perestroika, o sea, después que los países socialistas fuertes, digo yo, se derechizaron todo, quedó Rusia nada más, y después que China cambió su nivel político a comercial, pues China hoy es una nación fundamentada, concentrada en el comercio. El comercio, sí. Y que entonces China ya no le interesa expandir sus ideas a ningún país, le interesa el crecimiento económico de ellos. Y tienen un socialismo al estilo chino, como dicen ellos, que significa un comercio. Rusia está sola. Rusia, que esa es la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de ahí, todos estos países, la parte sindical, gremial, la parte asociativa de lucha, perdió el polo que lo apoyaba. Entonces, tú hoy no tienes, por ejemplo, una central sindical que tenga como yo estaba, que tú tenías Cuba ahí, que Cuba vivía entrenándolo, que Cuba venía aportando. Por ejemplo, el vicepresidente actual de Cuba, Bardé, que era el tesorero de esa época, estaba aquí todos los días, en esos años, los años 80. Entonces se perdió, Cuba está tratando de sobrevivir ellos. Es decir, para mí, eso que tú dices sindical, se da, por ejemplo, con la UA. La UA ya no es lo mismo. Por eso. Pero los trabajadores, los agrónomos, las sindicales de los trabajadores. O sea, todos esos gremios de todas las cosas ya somos de agua dulce, porque perdimos el sustento. Ya eso no vale la pena, Adriano. Bueno, o vale la pena ver si logramos que vuelvan, porque, por ejemplo, cuando tú me haces la pregunta, yo estaba pensando, Danisa, de que, por ejemplo, ¿qué logró la izquierda? Bueno, ese código de trabajo que está ahí, que la gente dice que no lo muevan porque es bueno, se logró con esa lucha. Ahí es que está la parte. Así mismo es. Lo que dice Omar ahora mismo de la indexación de los sueldos, que ese proyecto lo presenté yo varias veces ya estando en el Senado. Yo lo presentaba para que fuera anual. O sea, que cada año, en la inflación de un 5 o 6% se le agregara el sueldo, que cuando venían 5 años eran 30%. Por ejemplo, eso está en ese código. El asunto de todos los derechos laborales que quieren los trabajadores está en ese código. Por el código financiero que hizo Balaguer. Entonces fue fruto. Yo recuerdo todavía en el 90, 91, que esas huelgas que se hacían, que morían 15 y 17. Yo recuerdo dos anécdotas que la gente la oye y a veces hasta la tergiversa, pero como yo la viví, lo voy a decir. Yo fui varias veces, había huelga de 3 días. A los 3 o 4 días había una negociación para pactar algo de lo que querían los sindicatos. Santos, que era el que le precedía, ya Julito había muerto, yo era como un hijo de él, así que Antonio Santos. Yo lo acompañaba. En una que yo fui, Balaguer estaba incómodo, iba entrando a la puerta, caminando al paso. Le dijo, Santo, quizá yo en el fondo también sea comunista.
Le dijo así, incómodo, porque dice el comunismo que está haciendo eso. Cuando se sentó, era ahí, incómodo seguir ahí, porque él entendía que lo que estaban haciendo era mucho más, era más que lo que le dijo. Esta mano que ustedes la ven, pueden temblar de vejez. Pueden temblar de vejez, pero nunca de miedo. Yo vi eso hoy mismo con él. Sí. Es decir, eran momentos que lo que quiero decir es la potencia de los sindicatos. Hoy se llama una huelga, no se va, porque no hay conciencia. Entonces, muchos logros todavía de reglamentaciones, de leyes orgánicas que existen, se lograron en esa época. Entonces yo digo que valió la pena esa lucha y valió la pena muchos sacrificios que hubo de mucha gente. Te dije que con este hombre íbamos a hablar mucho de historia en el país, sobre todo de la política. Adriano, pero escuchándolo a usted hablar así de Balaguer, me llega la pregunta, ¿cómo usted califica el que hoy se esté hablando de Balaguer, de los gobiernos de Balaguer, algo que fue tan rechazado en el pasado? Vamos a hablar de eso después de la pausa. Este gobierno, a pesar de que el ministro de Agricultura es productor de plátano, ha comprado en estos años plátano en Puerto Rico. Aquí se ha importado de todo. Él encontró, por ejemplo, el día de 1.300 agrónomos. Y hoy dice que van a pasar 100 y pico agricultura y los otros están o para pensionar una parte o para su calle.